Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen y es primera vez que están aquí, mi nombre es Santiago, como el pastor acaba de decir, y hoy tengo el honor para traer la palabra con ustedes, poder servirles, porque eso es servirle a la iglesia. Amén. Y vamos a empezar, vamos a abrir nuestras Biblias, como el pastor ya mencionó, estamos en la serie de Efesios. Hoy vamos a estar leyendo Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Cuando lo tengan, si se pueden parar para reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas en su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios separó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, Jehová. Gracias por este momento que podemos tener en tu presencia, Jehová. En este momento, Jesús, te pido, prepara cada corazón, prepara cada tierra en cada persona, Señor, para que tu semilla, tu palabra, Jehová, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 20, al 60 y al 100 por uno, Padre. En este momento te doy la bienvenida, Espíritu Santo, haz tu voluntad, Padre. Que seas tú hablando y no yo, Señor. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Yo solo soy el pincel en las manos del Maestro. A tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, acabamos de leer unos versículos que hablan sobre la gracia. Y voy a ser completamente honestos con ustedes. Cuando me dijeron, hey, queremos que prediques, yo dije, bueno, lo leí la primera vez y yo dije, bueno, la gracia. Pero cuando lo leí la segunda vez, Dios me dio a entender la gracia de una manera diferente. Me dio a entender la gracia de una manera que muchos cristianos aún no entienden. Muchos saben qué es el significado de la gracia. La gracia significa un regalo que no merezco. ¿Qué es ese regalo? El amor de Dios. El amor que Dios nos tuvo para mandar a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Eso es la gracia, un regalo que no merecemos. Y para mí este tema me impactó porque yo mismo, como cristiano, como una persona que creció en la iglesia, tuve que aprender qué es la gracia completamente. La gracia no simplemente es un regalo que no merezco, que aún así Dios me lo da. Es algo que va mucho más profundo. Hay algo ahí, hay algo importante. Porque para ser tan importante que incluso Pablo fue y habló sobre eso, 10 versículos hablando sobre la gracia. Entonces, vamos a profundizarnos de una vez en eso. Así que, como dicen, amárrense los cinturones, que vamos para eso. Y, Benjamin, ¿puedes poner la foto, por favor? Y cuando me estaba preparando, Dios me dio a entender
dividir estos 10 versículos en 3 partes. Y ahí pueden ver, para los que están un poco más atrás, hay 3 cuadros. El primer cuadro es este, completamente cerrado. Cuadro número 2 es aquí, que está parcialmente cerrado. Y el tercer cuadro, que es simplemente una línea. Y durante la prédica van a entender por qué hice esto y por qué lo puse. Quiero leer nuevamente los primeros 3 versículos, versículo 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. ¿Y por qué me enfoqué en esto? Porque este cuadro, aquí, donde estoy ahora, completamente cerrado, representa lo que dicen los primeros versículos, que éramos hijos de ira, que estábamos en pecado, estábamos muertos. Esto es lo que representa. Estaba yo, Santiago, en pecado, mentía, fornicaba. Hay gente que usa drogas, gente que tiene problemas de alcohol, tiene problemas familiares, no es un buen padre, no es un buen hijo. Todos esos pecados es esto, aquí, que tú estás tranquilo, nadie te molesta, Satanás no te hace nada, porque él sabe que si te quedas aquí, estás perdido. Cuando suene la trompeta, si cuando suena la trompeta estás aquí, no vas para el cielo. Así que Satanás sabe, si lo dejo tranquilo, en su pecado, en su perdición, en sus problemas, en sus traumas, él no va a querer buscar una solución. Está en un lugar de comodidad, está en un lugar que donde yo no lo molesto y él no me molesta. Porque cuando estábamos en pecado, cuando estábamos muertos para Cristo, cuando éramos hijos de ira, no representábamos una amenaza para Satanás, no representábamos una amenaza para el mundo espiritual, porque como dije, Satanás no le importaba, tú estás quieto ahí, no haces nada y simplemente estás ahí. Tratas de salir, te das, vuelves para atrás. Tratas de salir, no puedes. Pero como estás tan cómodo en tu pecado, no sientes una necesidad de moverte. No sientes una necesidad de hacer esto y salir. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Que por esa razón Dios mandó a su Hijo único, su único Hijo, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque a través de Jesús nosotros podemos hacer este paso, salir afuera de nuestra vida de pecado, de nuestra vida de perdición. Y yo soy, y voy a ser completamente con ustedes honesto, yo me levanté en la iglesia, pero yo también estuve en esta posición. Yo fui criado en la iglesia, pero yo también estuve en un momento que yo estaba completamente frío, completamente apartado de Cristo. Que yo tuve que aceptar qué fue lo que hizo Dios por mí para yo tomar la decisión, quiero salir. Porque si yo no tomo la decisión, Jesús no la va a tomar por mí. Jesús me da su gracia, como lo dijimos, un regalo que no merezco. Jesús te lo da, mandó a su Hijo único, Dios, para que muriera ahí, en el madero. Para que muriera ahí. Tú lo único que tienes que hacer es esto, salir. Pero, como dije, ¿qué hace el enemigo? Te deja tranquilo, no te molesta, no te hace nada. Si te da una lucha, de vez en cuando te la da. Pero estás en tal comodidad que no sientes la necesidad de salir. Así que este es el primer cuadro. La vida pasada, cuando estábamos en pecado, cuando estábamos perdidos, cuando éramos hijos de ira, cuando estábamos muertos para Cristo. Ahora vamos al segundo cuadro, que es versículo 4 al 7, y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el segundo cuadro. Benjamin, ¿puedes poner el título, por favor? Y el título que le puse a esta prédica se llama La cadena invisible. La razón la van a entender un poco más adelante. Pero como vimos en el primer cuadro, estoy en pecado, estoy en perdición, estoy cómodo, no quiero salir de aquí. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios te dice, hijo, ven, y tú tomas el valor para dar el paso, entras en su misericordia. Cuadro número 2. Entras en su misericordia y estás completamente libre, porque si estoy aquí, quiero salir, no puedo, porque esto es una pared. No puedo salir. Pero cuando estoy en el segundo cuadro, si yo quiero salir, puedo caminar, puedo ir donde yo quiera. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Cuando tú estás en este cuadro, en el primer cuadro, en tu vida de pecado, no te va a molestar. Pero el momento que tú decides, sí, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, dejas de ser no una amenaza a ser una amenaza para el reino de las tinieblas. Amén. Cuando dices sí, Jesús, como dicen, te vuelves un objetivo militar para Satanás, porque ahí él dice, él estaba en mi potestad, pero cuando él dijo sí, ahora soy potestad de Cristo, Cristo es mi autoridad, soy de Cristo. Así que Satanás no nos puede quitar de las manos de Jesús. Cuando estamos bajo las alas del Omnipotente, no hay nada que nos agarre, no hay nada que nos toque. Así que, ¿qué es lo único que hace Satanás? Dice, bueno, no lo puedo volver para allá, pero lo voy a presionar. Entonces, están esos límites que tú crees que existen, que Satanás viene y te dice a tu oído, ¿no pecaste? ¿No usaste drogas? ¿No eras alcohólico? ¿No eras mal padre? ¿Tus padres no se divorciaron? ¿Tú crees que tu matrimonio va a funcionar? El enemigo te va a decir todo eso y todo eso, porque el enemigo sabe que cuando tú entiendes qué es la gracia, por eso dije que hay gente que no entiende qué es la gracia, porque puedes saber qué significa la gracia, un regalo que no merezco, pero cuando entiendes la gracia, entiendes, esa es mi vida pasada, soy completamente nuevo, soy una nueva criatura. Lo que yo hice antes no me define ahora. ¿Qué me define ahora? Que Jesús es mi Padre. Eso es lo que me define ahora. Entonces, como el enemigo sabe, no lo puedo volver a las tinieblas, no lo puedo devolver allá, te pone presión y te empuja, y viene y te empuja y te empuja, y tú, ¿qué es lo que haces? Vas para atrás y vas para atrás porque no puedes hacer nada más. Y ahí es cuando escuchas muchos cristianos diciendo, no, estoy en la lucha y en las pruebas, no, la cosa está difícil, está esto, está lo otro, me acabo de convertir y estoy sufriendo con mi pecado, estoy luchando contra mi pecado. Sí, estás luchando contra tu pecado, porque el enemigo no quiere que entiendas que el momento que tú entiendes que es la gracia, que eso ya no importa, tu vida pasada ya atrás se quedó, pasado pisado, ya no es más. A Jesús no le importa lo que hiciste antes. A Jesús le importa qué es lo que haces desde el momento que le dices sí en adelante. Y Satanás sabe la razón por la que él se para ahí enfrente, delante de la libertad que tú tienes, adelante tuyo, y te empieza a presionar y presionar contra estos límites que tú ni siquiera sabes. Es porque Satanás sabe que se puede parar él y el infierno completo, pero cuando nosotros, hijos de Dios, decimos no, voy a caminar en la libertad que fue comprada para mí, ahí, en esa cruz que fue empapada en sangre, esa cruz que fue derramada por mí,
Cuando tú entiendes eso, Satanás sabe que cuando tú entras en esa autoridad de Jesús, Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Él es Rey. Que cuando tú entras en esa autoridad, cuando tú entras en esa parte, el mismo infierno se puede parar delante de ti, pero tú haces ese paso y el infierno se tiene que quitar. ¿Quién dice amén? El infierno se tiene que quitar. Porque no es por mi autoridad, es por la autoridad de Jesús. En el nombre de Jesús, que yo digo cuando Satanás viene y me dice, has pecado, has fornicado, antes hacías esto, hacías lo otro, yo le puedo decir no, no más. Porque es por la autoridad de Jesús. Y eso es algo que me duele en mi corazón y tengo la certeza que a Dios también le duele en su corazón que hay cristianos, hijos de Él, hijos suyos que son criatura nueva y están en esta situación donde dejan que el enemigo los empuje y los empuje y los empuje y no toman la autoridad que tienen en ellos. No toman ese Espíritu Santo que Dios nos dio y dicen, vamos para adelante. El diablo se tiene que quitar, quiera o no. No toman esa autoridad y no van hacia adelante y se quedan ahí. Y se quedan ahí llorando y Satanás viene y te da, y te da, y te da, y sigue, y sigue. Y hay muchos cristianos que viven aquí hoy en día. ¿Y qué es lo que? Y tú te preguntas, y muchos cristianos están aquí y preguntan, ajá, ¿y dónde está Dios? En mi momento de necesidad, ¿dónde está mi Padre? ¿Dónde está aquel que yo le dije que sí? Te voy a decir dónde está. Él está aquí contigo, en esta misma situación. Que mientras tú estás ahí acorralado, Él te está diciendo ahí, hijo, párate. Hijo, hija, levántate. Tu pasado no te define. Tu pasado no me importa. Lo que estás pasando no importa. No hay nada, escúchame bien, iglesia, no hay nada que podamos hacer que no haya sido cubierto por esa sangre que fue derramada en el madero. No hay nada. Y Jesús está ahí diciéndote, toma mi mano y vamos. Toma mi mano y vamos. Levántate y anda. Cuando estás ahí tirado, te dice, levántate y anda. Y Él está diciendo a alguien hoy, no sé a quién, levántate y anda. Levántate y anda. Estás aquí tirado, levántate y anda. Porque no es por tu nombre, sino es por el nombre de Jesús. No es por tu autoridad, es por la autoridad de Jesús. Por eso muchos no entienden, por eso digo que mucha gente sabe el significado de la gracia, pero no entienden la gracia completamente. Porque si entendieras la gracia completamente, el enemigo viene y te dice, eres un pecador, eres un fornicario, eres un drogadicto, un alcohólico, eres eso y lo otro. Tú le dices, cállate, no me importa, yo voy para adelante. Cállate, no me importa, yo voy a seguir mi caminar con Cristo. Pero eso es lo que duele. Lo que le duele a Dios en su corazón, que sus hijos, los que tienen esa autoridad, están ahí acorralados. Por eso, iglesia, hay que entender la gracia. Porque la gracia es eso que nos da el poder, es el regalo que podemos acceder al Padre. Porque sin la gracia no somos salvos. Y lo acabamos de leer. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esa es la cuerda invisible. La cadena invisible, perdón. Las personas que no entienden eso tienen una cadena que ellos mismos cargan sin darse cuenta. Tienen una cadena que, bueno, no pude conseguir una cadena, pero ustedes entienden. Tienen algo encima. Tienen un peso que ellos quieren caminar y es más difícil. Que es más difícil. Y tú te preguntarás, ¿cuándo me puedo quitar esta cadena? ¿Cuándo yo
puedo dejar de cargar esto. ¿Cuándo? Yo te voy a decir cuándo. Cuando entiendes la gracia. Cuando entiendes por qué Jesús murió por ti. Cuando entiendes el acceso. Cuando entiendes el poder que tienes. Cuando tú dices, Jesús, sí. Cuando tú entiendes que cuando tú le dices, Jesús, sí, te acepto, el infierno tiembla. El infierno tiembla. Que ahí, como te dije, te vuelves un objetivo militar, porque el enemigo ahí dice, esa es una amenaza para mí. Y Jesús dice, sí, es una amenaza para ti, no la puedes tocar. Y ahora, al tercer cuadro, que es el más importante, que son los versículos 8 al 10. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, versículo 1 al 3. Estoy en pecado, soy hijo de ira, estoy muerto para Cristo. Estoy viviendo cómodo en mi pecado, en mi perdición. Que si me quedo aquí, cuando suene la trompeta, cuando yo me muera, hasta ahí llegué. Lo que había en mí es lo que define mi eternidad. Cuadro número 2, cuando dices que sí, pero tienes esta cadena, tienes esto puesto, este peso extra, este peso que no te deja salir corriendo a la libertad que Dios te dio, este extra peso que es por el simple hecho de no entender la gracia, el simple hecho de estar ahí y que dejar que el enemigo te diga, no sirves para nada, no eres útil. Tú, con tu actitud, tú no vas a hacer nada para el reino de Dios. Y tú dejas que el enemigo te acorrale, te acorrale, te acorrale. Pero cuando entendemos los otros versículos que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pero es don de Dios. Cuando tú entiendes eso, cuando el enemigo viene y te ataca y te dice, no sirves para nada, eres inútil. Tu familia, tus padres se divorciaron, tienes antecedentes en tu familia de divorcio, de abuso, de alcoholismo, de drogas. Tú vas a ser igual. Pero sabes, te voy a decir algo. Yo vi un texto en estos días que me impactó, que decía, lo decía en inglés pero lo voy a traducir, corría en mi familia hasta que se encontró conmigo. Divorcio, alcoholismo, drogas, perdición, andaba en mi familia hasta que se encontró conmigo, porque yo le dije que sí a Jesús. Porque cuando yo le digo sí a Jesús, toda cadena se rompe, toda rodilla tiene que doblarse, declarar que Jesús es Rey. Cuando yo le digo sí a Jesús, mi pasado, esto no importa. Que dice que Él toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Para Dios no hay recuerdo de lo que hiciste en tu vida antes de Jesús. Y entonces estamos en el segundo cuadro. Tú me dices, Santiago, ok, estoy en el segundo cuadro. Quiero salir, quiero caminar, pero tengo este peso. Y este peso te lo quitas cuando entiendes el versículo 8. Que no sé por qué no me lo estoy acordando ahora, que dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y puedes hacer esto. Y lo tiras. ¿Y qué es lo que tú haces cuando entiendes eso? Das el paso. Das el paso. Que cuando estás aquí, que esta línea la puse solo para que la pudieran ver, para que pudieran entender. Pero esta línea representa el antes, cuando no entendías, y el después, cuando sí entiendes. Porque cuando entiendes, puedes caminar, puedes ir donde quieras,
Pues si Jesús te dice, vamos para allá, vamos para allá. Sigues caminando. ¿Y por qué camino tan firme? ¿Por qué camino con tal confianza? Porque sé quién va detrás de mí. Sé quién me respalda. El que me respalda es Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nombre sobre todo nombre. Que se puede parar quien sea delante de mí. Yo sigo para adelante. Que si Dios me dice, hacia adelante vamos, se puede parar el que sea. Como lo llamo yo, el mismo Satán se puede parar delante de mí. Si Dios me dice derecho, yo voy derecho. Si Dios me dice derecho, yo voy derecho. Si Dios me dice izquierda, yo voy izquierda. Porque sé quién es el que me respalda. Sé quién es el que dice, yo voy contigo. Yo sé quién es el que dice, estás cubierto con mi sangre. Yo sé que el que va detrás de mí dijo en esa cruz, consumado es. Y yo tengo autoridad, que Él nos dio autoridad. Y esta parte, esta libertad que tenemos, hay mucha gente que piensa, no, simplemente es una libertad, yo puedo gozar de ella. Puedo hacer aquí, puedo ir a hacer allá. No simplemente eso. Porque en los otros versículos también dice algo que tenemos que hacer nosotros. Dice, como dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando estás aquí, entiendes, yo estoy salvo por medio de la gracia, por la fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero tienes que entender y lo vas a sentir, de pronto no soy salvo. Pero tienes que tener la fe que cuando le dijiste sí a Jesús, es un sí. Si Él te dice, estás salvo, estás salvo. Aunque el enemigo te diga, no, no importa. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tienes que creer. Así no lo veas, así no lo escuches, tienes que decir, yo voy a orar donde mi Padre, voy en intimidad con Él. Voy a orar aunque yo sienta que no me escucha, aunque no me responda, voy donde mi Padre. Porque sé que mi Padre está conmigo hasta los últimos días del mundo. Cuando tienes esa autoridad, como acabamos de leer, Él te da para ir a hacer buenas obras. Porque no somos salvos por obras. Pero cuando estamos salvos, tenemos que ir y hacer buenas obras. ¿Y qué son esas buenas obras? Cuando entiendes aquí que estás salvo, que llegas y vas donde tus familiares, donde tus amigos, donde tus colegas, que Jesús te mandó, vuelve a ese lugar oscuro donde estabas, ve a ese lugar donde yo te saqué, a ese lugar, a ese pozo, ese calabozo que Jesús te dice, ve, agárralo y vámonos. Y vas y lo traes de este lado. Cuando Él está ahí en libertad, van los dos y vuelven y agarran otro, y así. Gracias. Ese es Dios. Eso es lo que podemos hacer cuando entendemos la gracia. Cuando entendemos la gracia no hay límites. Cuando entendemos la gracia no importa quién se pare delante de nosotros. Si Dios te dice ve. Y de pronto pensarás, ok, estoy en la gracia, el enemigo no me va a atacar más. Que no te va, ¿qué? Ahí es cuando más el enemigo va a querer atacarte, porque sabe que no tiene eso. El cuadro número 2 ya no lo tiene contigo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando el enemigo te dice, no vales nada, no eres importante, no le importas a nadie, eres un fracaso. ¿Volviste a pecar? ¿Vuelves a pecar? ¿Y vuelves otra vez a orarle a Dios? ¿Te atreves? Satanás diciéndote, ¿te atreves a pecar y volver donde Dios? Cuando estaba yo, porque te puedo hablar por experiencia propia, cuando yo estaba en este cuadro, que no entendía la gracia y pecaba, y Satanás venía y me tiraba y me decía, no, ¿por qué vas a orar? En vez de huir hacia la cruz, huía de la cruz. Pero cuando estás aquí y Satanás te dice, pecaste, vas a volver donde Él, tú le dices, cállate, sí. Y vas donde Él, vas en intimidad, vas y te arrodillas, y vas y le pides. Y nuestro Padre, que es tan grandioso, tan infinito en gracia, te dice, hijo, párate, te sacude el polvo y te dice, sigue, levántate y anda. Cuando estás en este lado, entiendes, si Jesús me dice que me levante, me levanto.
sin importar nada, sin importar el dolor, sin importar qué puede pasar, porque ese es nuestro Padre. Eso es la gracia, eso significa la gracia. Por eso la cadena invisible, porque Jesús rompe toda cadena. Jesús rompe toda cadena. El momento que Jesús dice, esa cadena se rompe, chao, esa cadena se cae. Pero queda una cadena más, que es el no entender la gracia. Que queda esa cadena que tú mismo debes entender y comprender, porque Dios te dio su palabra. Dios te dio su palabra. Dios te dio tu espada. Dios te dio la autoridad. Aquí está escrito todo. Todo lo que tienes que saber sobre tu vida espiritual y sobre ti está aquí. Si está aquí escrito, es verdad. Si no está aquí escrito y el enemigo viene con eso, ya tú sabes, es una mentira. Si el enemigo te dice, no vales nada, lo lees. No, aquí no dice eso, yo valgo. Ah, eres pecador. Pero espera, aquí dice que soy criatura nueva. Aquí dice que soy una criatura nueva. El pasado ya no importa. Entonces, cuando entiendes, puedes simplemente leer el versículo una vez más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Simplemente se la tiras a Satanás enfrente. Y ahí está tu cadena. Trata de ponérmela otra vez y vas a ver que no va a poder. Porque cuando entiendes la gracia, cuando entiendes esta autoridad, cuando entiendes esto, ves la vida de diferente manera, ves el mundo de diferente. Porque va a venir pruebas, van a venir problemas, van a venir dificultades, van a haber momentos en el que te vas a caer. Pero cuando estás aquí, no importa todo lo que pasó. Cuando estás aquí, no importa nada. Cuando estás aquí, tu vida pasada no importa. ¿Sabes lo más hermoso? Como el ejemplo que usé con Pierre. Fui y lo traje, lo saqué. Jesús me mandó sacarlo de la oscuridad, mi familia, mis amigos, mis colegas, y traerlos a la luz. ¿Sabes por qué el enemigo te ataca con tu pasado? Porque el único que puede profetizar sobre tu futuro es Jesús. El único que puede profetizar sobre tu futuro es el Espíritu Santo. Lo único, iglesia, que Satanás tiene contra ti, que puede usar contra ti, es tu pasado. Pero a Dios no le importa tu pasado más. A Dios no le importa. Pero algo que incluso hace a Dios más magnífico, más increíble, que Él dice, bueno, Satanás quiere usar ese pasado tuyo para atacarte, para tratar de tirarte al piso. Ok, ve, tú vas. Y Jesús te dice, ese pasado tuyo, ese dolor, ese historial en tu familia de divorcio, de dolor, de abuso, de alcoholismo, ese historial de fornicación, de adulterio, de pecado, de mentira, de todo lo que puedas mencionar. El enemigo lo usa para golpearte, para tirarte. Yo lo voy a usar y lo voy a transformar para salvar almas. Voy a usar tu testimonio para ir y traer más almas a mí. Voy a usar tu testimonio para ir y vaciar el infierno y llenar el cielo. Que cuando alguien que tú saques de ahí por autoridad, que tú digas, vamos, y te dice, estoy sufriendo, tengo ese problema, y te diga, tú no entiendes, porque Jesús te mandó, tú le dices, mira, aquí está mi cicatriz. Si yo te digo que va a estar bien porque yo ya pasé por eso. Y tenemos el mismo Dios. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Le puedes decir a esa persona. Y como digo, vaciar el infierno y llenar el cielo. Ese es nuestro trabajo. Cuando entendemos la gracia, cuando entendemos eso, que tenemos que hacer las buenas obras, eso es llenar el cielo.
Porque lo único que podemos llevar al cielo son las almas que Dios nos usa para rescatar. Lo único. Santo. Y para terminar, quiero terminar con una frase, algo que de verdad me impactó. ¿Por qué razón? Porque cuando me estaba preparando para ese día, que estaba nervioso, cuando estaba preparándome, me acuerdo un día yo estaba en Instagram y vi una foto que decía algo que me impactó mucho, porque cuando yo vi esa foto y leí el texto, yo me quedé, Señor, esto prácticamente resume toda la prédica. Esto prácticamente resume todo en una frase. Y quiero que te acuerdes de lo importante que es entender la gracia. De que estabas aquí, estabas en tu muerte, estabas muerto para Cristo, estabas en tu pasado, estabas en tu pecado, estabas golpeado, estabas herido. Jesús te hizo la pregunta, ¿quieres ser salvo? Tú dices sí. Pasa al siguiente cuadro. Cuando estás aquí, entiendes, hey, la gracia es un regalo que no merezco, pero aún así Dios me lo da. Ese regalo es su amor. Pero el enemigo viene, como dije, y te golpea, y te golpea. Y Jesús está al lado tuyo, diciéndote, ven hijo, vamos, levántate y anda. Y cuando tú entiendes, hey, la gracia va incluso un paso más que simplemente un regalo que no merezco. Y empiezas, caminas y entras al otro cuadro. Y puedes estar aquí y que Dios usa tu pasado que a Él no le importa. Créeme que yo sé que a Dios no le importa tu pasado, te lo digo por experiencia propia. Que Él te dice, ve, vuelve allá a las tinieblas, a la oscuridad, sácalos y tráelos a la luz. Y la frase decía, si menciono a Pablo, tú vas a pensar en el apóstol, no en el perseguidor. Porque las marcas de su gracia son aún más grandes que las marcas hechas por el pecado. Lo voy a repetir una vez más. Si te menciono a Pablo, vas a pensar en el apóstol, no en el perseguidor. Porque las marcas hechas por su gracia son más grandes que las marcas hechas por el pecado. Si te olvidas de todo lo que hice, todo el ejemplo que te di, todo, acuérdate de esta frase. Las marcas de su gracia son más grandes que las marcas de tu pecado. Que cuando Satanás venga y te diga, hiciste esto, tú le puedas decir, no, cállate. Porque su gracia me marcó aún más profundo que tu herida. Que esa herida que fue hecha en tu corazón, no sé a quién le estoy hablando en este momento, pero esa herida que fue hecha en tu corazón, que tú crees que es demasiado profunda, la marca de la gracia es aún más profunda y puede sobrepasarla. Y eso es la gracia. Un regalo que no merezco, pero aún así Dios dice, tómalo, su amor. La gracia es el entender que ya no importa mi pasado, ahora es mi futuro. No importa lo que yo tenía antes, ahora vivo una vida nueva. Eso es la gracia. Quiero invitar a las iglesias que se paren, vamos a orar.